Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta tercera jornada de diálogo que estamos organizando desde la Cineteca de la Universidad de Chile y que estamos realizando con el apoyo de la Dirección de Investigación del ICI, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Esta es nuestra tercera sesión de este ciclo que hemos estado programando y difundiendo, titulado Cronologías del presente, imagen y política en el cine chileno. La primera sesión nos concentramos en el periodo de la Unidad Popular. Exhibimos en esa ocasión un cortometraje realizado el año pasado por el cineasta Cristian Sánchez. En la segunda sesión nos enfocamos en el periodo del exilio, hablamos sobre el cine chileno del exilio, exhibiendo y comentando la película Diálogos de Exiliados de Raúl Ruiz, realizada entre el año 74 y 75 en Francia. Y bueno, hoy día vamos a tener entonces nuestra tercera sesión de estas jornadas de diálogo. En esta ocasión vamos a, el título y el rótulo que le hemos puesto a esta jornada es la autorrepresentación del poder, y en esta ocasión vamos a estar comentando el documental Pinochet y sus tres generales, realizado por José María Berzosa el año 2004. A modo de contexto podemos comentar que este documental realizado por Berzosa es a partir de material que filmó en los años 70, específicamente entre el 76 y el 77, en una visita que él hizo a Chile en ese momento para poder documentar y registrar la situación chilena después del golpe de Estado. Entonces, él viajó entre estos años a Chile y hizo una serie de registros. En ese momento realizó una tetralogía, de hecho, para la televisión francesa, y posteriormente, el año 2004, hizo un rearmado, digamos, de estos materiales que ya había él filmado antes, y surge entonces esta película llamada Pinochet y sus tres generales, que estuvimos nosotros difundiendo en nuestro sitio web. Si alguien por ahí no la ha visto, todavía está a tiempo de hacerlo. La página es www.cineclubuniversitario.uchile.cl. Va a estar ahí hasta un tiempito más, así que aprovechen si es que alguien aún no la ve. Y bueno, este es un documental en donde hay una aproximación mediante entrevistas y mediante la filmación de la vida cotidiana de Pinochet y otros miembros de la Junta Militar. Bueno, nuestra intención, como yo decía, es hablar un poco hoy sobre cómo la dictadura chilena con Pinochet se autorrepresentó, cuál es la imagen que ellos transmitían, cuál es la imagen que ellos en el fondo trataron de consolidar en este documental, que no solamente los interrogaba sobre la situación política del momento, sino también sobre muchos otros ámbitos, como por ejemplo las lecturas que ellos preferían, sobre sus preferencias artísticas, sobre algunos aspectos éticos, etc. Entonces el documental en ese sentido es bastante amplio, en un momento en donde desde luego que no es nada fácil acceder a estas entrevistas y a estos testimonios. Bueno, en esta sesión estamos con dos invitados. Por una parte estamos con Isabel Jara, que es historiadora y académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y también con el profesor Luis Horta, que es el coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile y profesor en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la universidad. Ambos, por separado, digamos, han investigado bastante sobre esta idea de la autorrepresentación del poder, sobre una especie de estética, podríamos decir, de la dictadura, sobre la proyección cultural, sobre la visualidad. En el caso de Isabel es más una aproximación desde la historia, en el caso de Luis una aproximación desde el audiovisual y desde el cine propiamente tal. Bueno, primero que todo les doy la bienvenida a Isabel y a Luis. Muchas gracias por estar acá hoy día. Y quisiera partir con una pregunta un poco previa a entrar a la película propiamente tal. Me gustaría que si pudiéramos un poco hablar de la importancia de hoy en día estudiar y conocer estos imaginarios de la dictadura,
la producción cultural y simbólica también que implicó, porque posiblemente es algo que no se suele hacer mucho hoy en día, de centrarnos en esto, de conocerlo, de revisarlo. Entonces me gustaría saber cuál desde la perspectiva de ustedes es la importancia de acercarnos a este conocimiento en nuestra actualidad. Isabel, quizás podemos partir contigo y después Luis. Bueno, bueno, gracias por la invitación. Un gusto poder conversar con todos hoy día aquí, con todos y todas. Pasando a tu pregunta, para mí, mi opinión, es relevante estudiar los problemas del imaginario y de la producción simbólica de la dictadura, por cuanto permite, por una parte, comprender la manera en que se condensan ahí una serie de discursos que procedían de antes, ¿no? No necesariamente son una invención exclusiva de la dictadura, sino que como en ese contexto, en esa escena, se produce una serie de relecturas, unos reciclajes de valores, de discursos y de contenidos existentes anteriores, dijéramos, que podían provenir de distintas familias ideológicas, a lo mejor digamos, de una ideología más de tipo nacionalista o más conservadora, o incluso en realidad perspectivas que provenían más bien de una producción, si tú quieres, más bien tradicional, o desde la perspectiva de lectura de las artes más academicista, o en un sentido cultural general de la alta cultura. Lo interesante es cómo en la dictadura, que no es en absoluto un bloque monolítico, sino que una conjunción de distintas perspectivas, de distintas personalidades y, bueno, de distintas tendencias también culturales y políticas. Sin embargo, se produce esa mixtura, pero sin que ninguna corriente cultural logre dominar sobre otra. Esa por una primera parte. Por lo tanto, conocer más de la dictadura es conocer más del estado del país, dijéramos, antes de la dictadura, y cómo fue transformándose también el país con la propia dictadura. Y yo creo que ahí hay que reconocer que la dictadura logra producir exitosamente una transformación de las subjetividades, ¿no? Muy honda, y que no fue una cuestión casual, fue deliberada. En tanto, el proyecto del régimen cívico-militar era realmente reeducar a la población. Eso lo han trabajado varios historiadores, Verónica Valdivia, por ejemplo, entre muchos otros. Y yo creo que eso se logra, realmente se logra transformar la subjetividad de la población. Y bueno, tienen 18 años, digamos, para hacerlo, no es poco tiempo. Y esa transformación de las subjetividades la hemos visto hasta muy recientemente. Y bueno, el contexto actual, la contingencia incluso de rehacer la Constitución, sin duda que es un escenario, te fijas, que obliga a hacer un recuento respecto y un diagnóstico del nivel de influencia que realmente ha tenido la producción simbólica de la dictadura a nivel no solo político, sino que realmente que ha hundido y ha generado raíces en las subjetividades, en las construcciones de mundo, en las percepciones que tenemos sobre la vida. Así que me parece muy relevante. Luis. Sí, bueno, yo coincido 100% con Isabel, en el sentido que además es imposible hablar de la derecha como algo homogéneo, es como las derechas, ¿no? Porque hay muchas corrientes, tendencias, campos del pensamiento que, tal como señalaba Isabel, venían de mucho antes del golpe, que confluyen en la administración y que luego también empiezan como una especie de dispersión, pugnas internas, etcétera. Y particularmente desde el cine yo creo que hay un elemento que es muy importante de comprender, esto quizás más en términos del patrimonio cultural, ¿no? Uno tiende a caricaturizar los imaginarios de la dictadura chilena, pero no debemos olvidar que muchos de esos imaginarios fueron puestos al servicio de cohesionar las masas y fueron en algunos casos bien eficaces, ¿no? Tan eficaces que hasta el día de hoy persisten muchos de ellos. Quien ha trabajado un poco esta idea de las estéticas de la dictadura, que no sé si denominarlo así, pero bueno, es Luis Hernán Errázuriz, ¿no? Que en uno de sus libros él identifica que, por ejemplo, en las citas que hay en todo Chile,
todavía se encuentran estos bustos de Bernardo Higgins, de Arturo Prat, etcétera, que la dictadura sistemáticamente mandó a colocar en muchas partes, para el imaginario colectivo de una generación que nació en dictadura. Muchas de esas prácticas eran llevadas a la vida cotidiana y eran incorporadas sin un cuestionamiento, sin un distanciamiento crítico, básicamente porque era una normalización de aspectos culturales, y aspectos culturales que hoy día nosotros vemos que se siguen ejecutando con plena inconsciencia de que vienen desde ahí, ¿no? Entonces, veo que desde el punto del cine también, desde el punto de vista del cine, hay un trabajo importante que se ha hecho en documentar y pensar estas prácticas culturales desde la oposición a la dictadura. Hay muchas investigaciones sobre el cine del exilio, sobre el cine de resistencia, sobre el video, los usos del video que intentaron desestabilizar también y denunciar a la dictadura. Pero la producción de contenidos visuales, audiovisuales de la propia dictadura, es todavía un campo que está casi desértico e inabordado. Cuando yo me empecé a meter en este tema, que debe ser el año 2007, más o menos, cuando yo por primera vez me encontré con películas que había producido la dictadura, para mí fue como un remesón. Entonces, ¿qué es lo que pasó un poco con esa filmografía? Que no vamos a hablar de una filmografía vasta, extensa, sino que es acotada, pero sí que tuvo algún grado de sistematización en algunos periodos y en algunas formas. Es un tipo de cinematografía que trataron como de meterla debajo de la alfombra, de esconderla, ¿no? Entonces, eso también yo creo que pasa mucho con una parte de nuestra historia, es simbólico, en el aspecto de que muchos aspectos de lo que ocurrió y de lo que hoy día nosotros cosechamos se trata de esconder, cuando en realidad enfrentarlo, entenderlo, cuestionarlo, pensarlo, principalmente en términos con altura académica, quiero decir, nos haría revernos al presente, no necesariamente hablar del pasado en términos románticos, de lo que debería ser, lo que no debería ser, etcétera, sino que ver nuestro presente y revisar nuestro presente a partir de estos archivos. Eso es más o menos lo que yo puedo comentar. Perfecto. Ahora, claro, para ir entrando un poco en la película Pinochet y sus tres generales, me gustaría preguntarle un poco a Isabel un factor que es bastante importante para, de cierta forma, hacer una lectura de lo que nosotros vemos en la película, que como yo dije en la presentación, este es un armado del año 2004, sin embargo los registros son del año 76 y 77. Quizás, Isabel, nos pudieras hablar un poco sobre el contexto de producción de esta película. En el fondo, nosotros vemos muchas reacciones de parte de estos miembros de la Junta Militar a lo largo de la película. Se entrevista lapsos de tiempo igual bien amplios a cada uno de ellos. Entonces ellos tienen mucha oportunidad de explayarse, de reaccionar de distintas formas. Entonces me gustaría que nos pudieras dar un poquito ese marco de contexto para precisamente hacer una mejor lectura o una interpretación también de lo que vemos ahí en sus testimonios. Sí, me parece súper relevante. Fíjate que los años 76, 77 fueron años muy, muy importantes, creo yo, y si se hace una lectura atenta, digamos un visionaje atento de la película, se puede detectar, revisando el contexto y explicarse las reacciones de los entrevistados, de los generales entrevistados. Para el año 76, Pinochet ya había marcado su preeminencia. El año 74, él se había asegurado la nominación como presidente de la Junta de Gobierno primero, aunque se iban a rotar, pero logra denominarse presidente de la Junta y no se produce la rotación, él finalmente queda con el liderazgo. Luego, en el mismo año, consigue su nominación de jefe supremo de la nación y finalmente presidente de la República. Por lo tanto, estamos en una escena, y eso se nota, creo yo, en el documental, de manera muy, muy inteligente, lo logra mostrar Berzosa, que Pinochet establece una preeminencia. Hay un momento, por ejemplo, en la película, cuando están entrevistando a Lee, y Lee está muy entusiasmado declarando que ellos apenas sanen el país, ellos van a entregar
van a devolver el gobierno, porque ellos no son políticos, porque él no fue formado para ser político, y está muy entusiasmado diciéndolo, hasta que Versosa lo interrumpe y le dice, bueno, pero cuando yo entrevisté a Pinochet, el general Pinochet me dijo en cambio que él no iba a devolver el gobierno, y menos a la democracia cristiana. Y ahí uno nota un quiebre en el tono de él. Y eso demuestra efectivamente el nivel de preeminencia que tenía Pinochet sobre el resto de la Junta, y en realidad en el gobierno. Entonces estamos frente a un gobierno que ya para el 76, 77 claramente está personalizado, es el momento en que se nota ya la personalización del régimen en la figura de Pinochet, ¿no? Ese es un primer elemento a tener en cuenta. Fíjate que otro elemento que me parece muy importante es el combate por la imagen internacional en el que estaba la Junta de Gobierno, y eso también es muy apreciable en el documental. El año 76 se había hecho la sexta asamblea de la OEA en el Diego Portales, y el año 77 el embajador chileno ante la ONU había negado la existencia de detenidos desaparecidos en la Asamblea General de la ONU. Por lo tanto, efectivamente había un despliegue y un asedio muy fuerte que estaba viviendo el régimen respecto de el resto digamos, de los países, especialmente europeos y en parte de Estados Unidos, por la violación de derechos humanos. Y entonces están muy asediados, y eso se nota mucho en el discurso, y se cuela mucho, sobre todo en Pinochet, ¿no? Cuando acusa a la iglesia o acusa a la democracia cristiana, que llevan estas cosas afuera, que no corresponde, etcétera, etcétera, que ventilan esto, se nota mucho el asedio, y es un segundo elemento muy importante. Y el tercero, hay muchos, pero me quedo con el tercero, me parece tan o más vital que los otros, tiene que ver con la institucionalización de la dictadura. Lejos de lo que algunos políticos y militares también pensaban, que podía tratarse de una dictadura transitoria, una dictadura comisaria que viniera a poner orden, en realidad ahora ya queda claro que se está frente a una dictadura que se va a prolongar. Y no hay que olvidar que es el año 77, en julio del 77, cuando se publicita en el discurso de Chacarilla, en el famoso acto de Chacarillas, ¿no? La prolongación del gobierno a través de la institucionalización de 3 etapas, ¿no? Y por lo tanto ya ha quedado claro, digamos, que esta dictadura llega para quedarse, o por lo menos para quedarse más tiempo hasta que considere que su tarea está hecha, y no va a hablar de plazo sino de meta, ¿no? A eso hay que sumarle que el 77 confirma la disolución de los partidos políticos, ¿no? Que era una cuestión establecida de facto, y bueno, el ciclo se cierra con en enero del 78 la convocatoria a un plebiscito para apoyar al régimen ante el asedio internacional, que fue este evento que se llamó la Consulta Nacional de enero de 1978, y finalmente el ciclo se consolida el año 80, con la promulgación de la Constitución, ¿no? De la Constitución política de ese año. Me parece que ese escenario contextual explica muy bien el tono de las entrevistas, las preocupaciones, los comentarios que se deslizan, o la mayoría de esos comentarios, ¿no? Entonces es importante, me parece, tenerlo en cuenta. Uh-huh. Bueno, le recuerdo a las personas que nos están viendo todo esto que pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios sobre la película o sobre lo que están acá comentando Isabel y Luis. Después al final vamos a dar un espacio obviamente para leer esos comentarios y esas preguntas, así que pueden hacerlo también. Por esa misma línea, Isabel, quería también preguntarte sobre, como ahondar un poquito más sobre los recursos que tiene esta película, o que tiene más bien, no la película, los entrevistados de la película, los recursos que ellos utilizan para autorrepresentarse y para construir una imagen de sí mismos, porque creo que es súper interesante cómo en la película aparece como esa doble capa, porque en rigor no estamos viendo un documental sobre cómo ellos son, sino que estamos viendo un documental sobre cómo ellos quieren mostrarse hacia afuera, sobre cómo ellos quieren ser vistos, la figura que ellos quieren construir de sí mismos, y eso es súper interesante. De hecho, si ustedes se acuerdan, hay una escena muy cortita, un poco desapercibida en la película, cuando están entrevistando a Lee, y él está con la esposa, están sentados en el sillón, está sonando una música que ellos pusieron ahí,
y es una imagen muy de publicidad prácticamente, ellos son como la familia feliz, y lo están grabando, y en un momento, claro, pasa el rato, y Lee mira hacia atrás, afuera de cámara, y pregunta, ¿ya, y sacaron ya la foto? Y después dice, o falta iluminación, podemos poner más iluminación. Entonces creo que eso es un guiño muy particular, muy chiquitito de la película, que en el fondo nos está diciendo claramente que acá hay una conciencia de que están siendo documentados, y que es una conciencia muy, muy clara. O sea, no, acá no es como pasen a mi casa y me pillan desprevenido, me filman tal como yo soy, sino que hay claramente una puesta en escena. Entonces, en ese sentido, también te quería preguntar, Isabel, por estos mismos recursos a los que ellos aluden para, en el fondo, construir esta imagen de sí mismos. Lo mismo que yo comentaba hace un rato, ellos hablan mucho de arte, su visión de mundo, sus principios éticos, las lecturas que ellos prefieren, etcétera. Entonces, creo que por ahí también hay algo muy interesante en donde ellos se revelan un poco fuera de la pregunta netamente política, sino como ya preguntas más amplias, ellos también están construyendo una imagen de sí mismos. A veces un poco más controlada, a veces quizás se les va de las manos, pero también es interesante esa tensión respecto a la figura que ellos están proyectando. Sí, hay que reconocer la astucia de la estrategia que utiliza Versosa y el equipo para las entrevistas, porque es Versosa el que intenciona las preguntas de tipo filosófico, cultural, artístico, y que son un tipo de entrevista al cual estos militares probablemente no estaban tan acostumbrados, o por lo menos algunos estaban menos acostumbrados. Se nota la incomodidad de Mendoza, por ejemplo, muchísimo se nota. Pinochet se nota que también se manejó menos, pero al mismo tiempo él se muestra muy seguro y muy empoderado, ¿no? En cambio, Merino y Lee se ven más cómodos exhibiendo la alta cultura, digamos, que poseerían, ¿no? Entonces es interesante ver cómo la estrategia de Versosa los conduce y los pone en una situación muy incómoda y muy inusual probablemente para el tipo de entrevistas que estaban acostumbradas a dar, que eran las entrevistas políticas al uso, dijéramos. Aparte de que son sujetos de una profesión que está orientada muy, muy claramente hacia temas que no son los por los cuales se los estaban consultando en este minuto. Por lo tanto, eso evidentemente los instala en una escena muy compleja para ellos. Pero al mismo tiempo se nota que se habían preparado y participaban de la puesta en escena, ¿no? Y entonces yo creo, por ejemplo, también que algunas de las cuestiones que me llamaron la atención fue la insistencia en el catolicismo, la insistencia en mostrarse católico. Eso tiene que ver con el imaginario del régimen, no solo de este, sino que de las otras dictaduras latinoamericanas, digamos, la insistencia en el catolicismo, pero aquí hay un esfuerzo por mostrar una devoción personal, ¿no? Por ejemplo, cuando se parte el audiovisual con un capellán militar que nos garantiza el grado de devoción de la familia Pinochet, por ejemplo, Pinochet Iriart. Y eso es muy llamativo, ¿no? Un catolicismo además en que se compara mucho con Franco, ¿no? Porque piensan que como el Versosa es español, el director es español, eso les permitiría como un puente. No sabían, no se investigó, digamos, que era un exiliado español antifranquista en la Francia, ¿no? Por lo tanto, no era puente de nada, dijéramos. Pero bueno, hay una insistencia digamos, para mostrarse católico. Bueno, por supuesto, todo el ceremonial, por ejemplo, militar, esto no es algo solo de ellos, no es algo de una tradición chilena fuerte, de una tradición militar fuerte, de ciertas bueno, que tiene largo historial en las Fuerzas Armadas, dijéramos, ¿no? Pero en este caso hay una insistencia de ellos como sujetos en su condición personal de mostrarse católicos, ¿no? No solo participando entonces, por ejemplo, en la ceremonia oficiales, por ejemplo, en la Antártica, ante una virgen y ante una cruz, etcétera, sino que, por ejemplo, Lucía Iriart, cuando se entrevista en su oficina, con una cruz muy, muy, muy grande, digamos, suficientemente grande para que sea vista y que tiene que entrar en el encuadre de la cámara. Eso es muy interesante. Y tiene que ver con los conflictos que estaba teniendo la Junta, muy, muy graves, con la Iglesia Católica en particular, y que eso lo dice Pinochet directamente.
menciona sus conflictos con la Iglesia. Entonces, hay una disputa aquí por mostrarse católicos, que es muy importante, muy relevante políticamente para ellos, ¿no? En segundo lugar, ¿sabes qué me llamó la atención? El afán por exhibirse cultos. Bueno, nadie quiere mostrarse ignorante ni quererse pillado en una entrevista de este tipo, pero evidentemente estamos hablando de unos sujetos que están en el poder, dijéramos, y que efectivamente varios de ellos tal vez no tenían por qué, por razones profesionales, de extracción social, de origen, etcétera, ser sujetos que manejaran los recursos culturales de una élite, ¿no? El capital cultural del chileno que provenía, digamos, o de sectores medios o populares, no lo sé, te fijas, o provincianos, etcétera, y que por lo tanto tenía un acceso muy mediado, digamos, a los bienes culturales altamente valorados en la época. Y por lo tanto ellos tienen que exhibir la cultura, que es la alta cultura por la cual se les pregunta. Y hay respuestas que son realmente muy, muy graciosas, como Mendoza cuando dice, no voy a mencionar los literatos modernos que leo porque sería una lista demasiado larga, ¿te fijas? Entonces, se ven pillados algunos de ellos y otros logran salir, a mi juicio, un poquito más airosos, que es el caso de Merino y el caso de Lee. Y eso también habla mucho también de ciertas diferencias culturales internas dentro de las propias Fuerzas Armadas, y yo dijera donde entre ellos también a lo mejor tradicionalmente habían algún tipo de competencia o de diferencia o tal vez cierta rivalidad por quienes se sentían más cercanos a una producción de élite, de alta cultura, en comparación con otros, ¿no? La Armada, por ejemplo, siempre, en términos de su oficialidad o de la alta oficialidad, siempre se sintió muy ligada a una tradición que provenía como del mundo inglés, etcétera. Eso pesa mucho, o pesó mucho en un minuto, y entonces esta cuestión de un afán por exhibir cultura, acicateados, por supuesto, por estas preguntas de tipo filosóficas o artísticas del entrevistador, ¿no? Fíjate que otro elemento que me llamó importantemente la atención, que tú hacías alusión, era la exhibición de los valores tradicionales, es decir, Dios, patria y familia. En particular, el rol de la mujer y el rol de la familia, lo que tú decías, ¿no? Un poco la familia feliz, la familia bien formada. En un momento, cuando Lee lo entrevistan en la casa y le preguntan sobre qué es la felicidad, Lee dice, bueno, tiene que ver con varias cosas, y menciona entre ellas tener una familia bien organizada, ¿no? Bien compuesta. Entonces hay una exhibición del apego a los valores tradicionales, que es muy importante. Bueno, el tema del nacionalismo también. Con esto voy a ir cerrando, ¿no? El nacionalismo, si tú quieres, más evidente, más declarado, que tiene que ver con toda la simbología militar nacional, los símbolos patrios, el hecho de que Mendoza, por ejemplo, comenta que él tiene una ideología netamente criolla y chilena, y no quiere abundar más, y con eso se cierra la discusión, y porque además eso es una garantía como de pureza, ¿no? Y es muy interesante la mentalidad que eso refleja. O que Pinochet, por ejemplo, el general Pinochet, habla de que sus padres son chilenos, lo declara al inicio. Yo no sé si eso tiene que ver con alguna pregunta, a lo mejor por el apellido de él, o no, pero él parte diciendo mis padres chilenos. Entonces hay una cuestión muy, muy sutil, a lo mejor hasta inconsciente, por marcar este tipo de nacionalismo declarado, por otra parte, que es muy propio de la formación militar en general, ¿no? Pero también está el nacionalismo que algunos autores llaman el nacionalismo banal o cotidiano, dijéramos, aquel que se cuela, se infiltra en los objetos, en las declaraciones, en las palabras, en las poses, en fin, en todo aquel lenguaje que no está necesariamente previsto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el léxico, las pequeñas palabras que denotan las fronteras del grupo, ¿no? Nosotros, nuestra tierra, ellos, ¿te fijas? El otro. Eso dice mucho también de esa infiltración, de ese apego nacionalista que se exhibe también en los detalles, ¿no? También el anticomunismo que se cuela y se expresa a través de estos elementos que son como la exaltación de la voz. Cuando Pinochet levanta la voz es cuando está hablando del marxismo o de la democracia cristiana, que es la culpable que el marxismo llegara al poder en Chile. Cuando Merino exalta o levanta la voz es cuando está hablando de Marx, y de que Marx no es un filósofo sino un pseudoeconomista, ¿no? Entonces es muy interesante cuando se exaspera, ¿no? Más allá de lo previsto, porque siempre hay una preocupación por mostrar compostura, ¿no? Aplomo.
¿no? Bueno, en lo somático, por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver con vestirse del uniforme como corresponde o vestirse más o menos formalmente en la casa. Lee es el único que está en polera, pero Mendoza, por ejemplo, se exhibe en una camisa manga corta fuera del pantalón, jugando con el perro, bueno, para mostrar un poco seguramente el rostro humano, la faceta íntima. Merino se deja retratar en delantal pintando. Eh, Pinochet, en cambio, se muestra, no sé si por razones de seguridad, no en su casa de Santiago, ni en la oficina, porque ya lo habían entrevistado en la Antártica. No sé si él se entrevista ahí en Palacio Castillo, en Cerro Castillo, no lo sé, en una casa de playa, en todo caso una mansión de playa. Y él está de blanco impecable, ¿no? Con corbata, es decir, elegante, pero civil. Está como un civil, ¿no? Entonces eso también me parece muy decidor y, bueno, tiene que ver con también mostrarse desde otra manera, ¿no? Mostrar menos, proyectar otra imagen hacia el espectador internacional. Y bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, de la música, bueno, en fin, hay una serie de elementos que se infiltran ahí de la autorrepresentación, pero que están también mediados muy estratégicamente por la representación que hace Versosa a su vez de ellos, dijéramos, y que está permanentemente intercalando con otro tipo de imagen, ¿no? Y bueno, me detengo ahí. Sí, bueno, está súper interesante esto que estás diciendo, Isabel. De hecho, de eso mismo me gustaría preguntarle a Luis, desde el punto de vista de la construcción de imagen y desde el trabajo de lo visual en este documental. ¿Cuál crees tú que es el valor de este documental, en tanto documental? Porque, bueno, acá Isabel mencionó varios artilugios. Es como, de cierta forma, una película entre tramposo y medio, porque por una parte está los entrevistados están tratando como de construir conscientemente una imagen, ¿cierto? Con todas estas características que daba Isabel, pero a la vez el realizador también está construyendo su propio relato a partir de este material, ¿verdad? Entonces me gustaría, Luis, preguntarte por cómo consideras tú, por ejemplo, que son las aproximaciones a los entrevistados a través de las preguntas, esto que hemos comentado, que no son preguntas netamente políticas, un contexto así tampoco lo permitiría mucho. De hecho, la película al comienzo muestra bastante la dificultad que ellos tienen para acceder a Pinochet, ¿cierto? Sobre todo por ser también periodistas extranjeros, ya había habido una mala experiencia con periodistas extranjeros, por ende ya había una dificultad importante ahí. Entonces, obviamente, Versosa, con la que es su colaboradora, entran en otra dinámica y por otras vías también a dialogar con estas autoridades. Y creo que ahí también hay a lo largo de la película recursos muy cinematográficos para también exponer la propia perspectiva de Versosa. O sea, evidentemente esta es una película, como toda película, que tiene su toma de posición ante lo que está mostrando. No es una mera ilustración de acontecimientos o de hechos, sino que está tomando una posición muy clara respecto a lo que nos está mostrando. Por ejemplo, acá se ve mucho con el montaje. Vemos a los entrevistados, pero cuando ellos están construyendo un discurso, inmediatamente Versosa pone a los familiares de detenidos desaparecidos, siempre mujeres que hablan de su propia experiencia en esta situación, en donde se llevaron a sus familiares, a su esposo, en donde ellos tenían muchas enfermedades, en donde no eran personas, digamos, eran éticamente impecables, tenían trabajo, eran muy trabajadores, etc. Entonces, claramente hay, por ejemplo, una operación desde el montaje de mostrarnos esta parte del relato, pero inmediatamente mostrar con material de archivo o con testimonios lo contrario. Entonces ahí obviamente hay un derrumbe importante. También está mucho el humor el factor del humor y como un poco la ironía en la forma en que se nos muestran estas cosas. Esa parte cuando recién empezamos a ver a Merino y él está está jugando golf y la cámara se detiene un buen rato entre que él le va a pegar a la pelota y le pega y realmente no entra, entonces, y vemos que eso es extenso, entonces es como muchas ironías de cosas que no funcionan, o de un poco ridiculización también, y de como
distintas estrategias para poder acercarse a estas personas. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar, Luis, este documental en ese sentido, en los recursos cinematográficos? Sí, bueno, tu pregunta inicial era de cuál es el valor que puede tener esta película y sobre eso puntualmente yo creo que es infinito los tipos de valores que podemos encontrar en ella. Yo generalmente cuando trabajo con esta película en clase con estudiantes la presento como un problema cinematográfico, porque creo que se puede acceder desde distintas, se puede asediar más bien dicho esta película desde distintas posibilidades, ¿no? Primero, creo que hay que tener claro que esta es una película que tiene como objetivo hacer una denuncia a la violación a los derechos humanos que comete la dictadura chilena contra chilenos. Eso es como el hecho macro de la película. Y para eso emplea un dispositivo que puede ser bien cuestionable si es que uno lo ve en una perspectiva histórica o a la vez sin contemplar el contexto histórico en el que se hace la película, que es, no sé si engañar, porque en el fondo le dicen queremos mostrar el lado humano a sabiendas y a conciencia de que ese lado humano de los integrantes de la Junta va a estar absolutamente mediado por lo que ellos quieren mostrar, no por una realidad documental. O sea, eso es consciente de parte de quien registra y también de parte de quien es registrado. Entonces hay un acuerdo tácito de una, no sé si denominarlo una impostura, pero sí como un filtraje de qué se dice y cómo se filma. Entonces, por un lado y por otro lado están jugando en estos acuerdos tácitos, no escritos, de cinismos en torno a la construcción de sus propias imágenes, ¿no? Por eso creo que también es interesante la película en torno a qué deriva de eso, porque finalmente el objetivo de Versosa se cumple, no sé hasta qué punto en términos tanto de ridiculizar a los integrantes de la Junta, como tanto en darnos una perspectiva que está vedada para los medios de comunicación, ¿no? Que es esta ambivalencia o esto poco definible entre el tratar, como decía Isabel, de mostrarse como sujetos cultos, como unos estadistas, de cierta forma, versus unos sujetos muy ciúticos, muy poco conocedores de ciertas cosas, que además ejercen sus facultades de poder en términos ¿no? Cómo se ven representadas las esposas de los 4 integrantes de la Junta, ¿no? Creo que la película cumple ahí con un valor que trasciende al mero documental de dictadores latinoamericanos en los años 70, y es una reflexión sobre el poder, que creo que es hacia allá donde yo creo que la película tiene como un valor superior, para mí por lo menos. Porque el poder, finalmente, sea de izquierda, sea de derecha, sea de lo que sea, va a buscar siempre representar una figura ideal de sí mismo, ¿no? Y eso también fácilmente se empieza a resquebrajar y empieza a mostrar sus fisuras. Esas fisuras creo que son las valiosas de esta película, ¿no? La representación del poder y sus fisuras como tema mayor, que se vale además de estos dictadores latinoamericanos, embelesados por el poder y embelesados en mostrarse como si fuesen, en el caso de Merino, como un sujeto sensible, en el caso de Lee, como un estadista que además está haciendo un proceso transitorio a una restitución de un cierto orden, en el caso de Pinochet como un presidente, ¿no? Y en el caso de Mendoza, no tendría cómo adjetivarlo en este momento. Pero sin embargo, en esa circulación de autorrepresentaciones, finalmente lo que estamos viendo es no una forma de, de mostrarse como administradores de un poder, sino más bien como una forma muy veleidosa y vanidosa de lo que es ser un dictador en Latinoamérica, ¿no? Esa idea me parece además importantísima en el diálogo contrapunto que produce el documental al mostrar a personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. O sea, ahí hay un darle voz a una diversidad de actores sociales que complejiza mucho más este discurso que, por supuesto que si se quedase,
solamente en la parodia o en lo risible que resultan algunas de las situaciones, creo que también estaría haciendo un ejercicio doble de poder y poder, porque finalmente Versosa también tiene un poder, porque es el poder del montaje, el poder del control de la imagen. Entonces, tal como tú mencionabas, Valentina, que hay detalles que finalmente muestran los mismos dictadores no son tan conscientes de qué imagen se está construyendo de ellos. Eso ya viendo la película editada y todo, nos damos cuenta de que hay intentos de desmontaje, como con el libro de geopolítica de Pinochet, ¿no? Donde se resaltan como las frases menos afortunadas de ese libro, ¿no? Por decirlo elegantemente. Juegos además que tienen que ver con mostrar a los pueblos originarios en relación a cómo son descritos en el libro, hay una entrevista también ahí entre medio. O sea, esos juegos ya son también juegos del ejercicio del poder que tiene el audiovisualista sobre la persona documentada. Y ahí es donde empiezan a aparecer otros temas, por ejemplo, la ética del documentalista frente a la realidad, o el respeto a la realidad, porque se supone que también hay un acuerdo de confianza, ¿no? O sea, yo te abro las puertas de mi casa en un gesto de confianza para que establezcamos una relación, que evidentemente es una relación dada en la obra, ¿no? O sea, no hay una relación de amistad, no hay una relación de afecto, es una relación llamada película, ¿no? Entonces, eso Versosa lo tiene muy claro, pero también ejerce ese rol de poder que tienen los cineastas sobre la realidad y de construir realidades, ¿no? Bueno, son muchos los problemas cinematográficos y estéticos que propone la película, así que si me dan cuerda podemos seguir hasta altas horas de la madrugada, pero lo dejo hasta ahí, no. Ya, perfecto. No, pero se entiende bastante en todo caso esa problematización que yo creo que, independiente de este documental, es una problematización permanente, sobre todo para las personas que están justamente estudiando o formándose como cineastas o como documentalistas. Es un tema que en el fondo uno a cada película o a cada documental podría interrogarlo desde esa perspectiva también. Incluso películas chilenas contemporáneas, entonces es una distinción bien importante igual. Isabel, pasando nuevamente a esta idea de la representación y todo, hay un artículo tuyo que yo estuve revisando y tú hacías una distinción o citabas una distinción que me parece que es súper esclarecedora. Hablabas en un momento de la distinción entre la invención y la creación, en donde básicamente en la invención de un acontecimiento histórico, lo importante en ese caso era tener una explicación que de cierta forma sustentara esa versión que uno está armando y proyectando, ya que sin esa explicación de los hechos, ese acontecimiento histórico no podría sostenerse, no podría en el fondo existir. Versus la creación, tú lo citabas en un artículo, la creación tenía más que ver con algo hecho desde la nada, con una figura un poco más religiosa, y me parecía muy interesante esta noción de la invención, justamente porque me parece que tú no usabas esta palabra, pero creo que tiene mucho que ver con el tergiversar también, con el cómo yo armo mi propio relato sobre una realidad. Y en este caso me parece que en las entrevistas que tiene la película hay mucho de eso, cosas incluso contradictorias. Por ejemplo, para citar dos ejemplos, en un momento Merino hablaba sobre la idea de Dios que es perfecto y el hombre que es imperfecto, ¿verdad? Que nunca va a alcanzar ese grado de perfección, que es una idea también muy de la filosofía medieval, ¿verdad? Como esa reflexión entre Dios y el ser humano. Pero en otro momento, cuando está justamente hablando de que Marx no es un filósofo, plantea una definición de hombre que es totalmente opuesta y contradictoria. Dice algo así como el hombre que es eterno, que es interminable. Entonces pareciera que hay como una flexibilidad del discurso que llama mucho la atención. También está esa flexibilidad creo que era en Lee, cuando él decía algo así, lo escribí acá, decía, todo partido que tenga por finalidad la destrucción de la democracia para vivir en una forma de dictadura cualquiera que sea, no va a tener autoridad en la Constitución para participar en la vida pública. Eso llama mucho la atención, es decir, uno lo escucha y es como alguien que se opone totalmente a una dictadura. Y más adelante habla de la violencia
y decía en el fondo que él, si fuera por él, no, jamás podría él trabajar en un sistema que opere desde la violencia por la violencia, que él sería el primero en renunciar a ese trabajo, a ese cargo, y en salirse de eso porque es algo como que él por ningún motivo podría permitir. Me llama mucho la atención, como te decía, esta flexibilidad del discurso y de que muy fácilmente podemos decir lo que sea y pareciera que no importa que sea muy coherente. No sé si eso también responde como a un mecanismo habitualmente utilizado a la hora de construir una imagen que queremos proyectar como régimen o como, digamos, o como digamos, un régimen político ya propiamente tal. No sé cómo ves tú esa parte, esa especie de ambigüedad de los términos, las contradicciones, etc. Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver con la exhibición de los usos del lenguaje flexibles, como tú bien dices, que dan cuenta de las construcciones que están operándose en el análisis político de los asesores y de la propia Junta de Gobierno, dijéramos, de los civiles y los militares que se han dado cita, no solo en el momento del 73, sino ya a la altura del 76-77. Da cuenta, por lo tanto, de la necesidad de pasar ya de la ruptura total, quiero decir, como de la negación del pasado marxista, del pasado degenerado, permitido por la democracia cristiana, por la antigua democracia, a la necesidad de utilizar igual nuevamente o de reivindicar esas conceptualizaciones. Y entonces ahí el concepto que utiliza Pinochet es muy decidor, y es esta noción, bueno, todos digamos, la conocían ya, digamos, todos la manejaban, pero él me parece que es el que más la menciona y la desarrolla, es la democracia autoritaria, que aparece como una absoluta contradicción entre los términos, pero no lo parecía en el contexto de las construcciones y concepciones políticas de la dictadura. Y eso me parece que, tal como tú mencionas, esa flexibilidad o esas contradicciones discursivas dan cuenta, te fijas, de las construcciones que se están operando a nivel y de los giros que han habido y que están produciéndose todavía en la institucionalización de la dictadura. La dictadura, desde el primer momento, se preocupa por justificarse filosófica, política y jurídicamente. Probablemente, a lo mejor, no necesariamente como una necesidad, esa parte la desconozco, que naciera eminentemente de los cuarteles, pero sí nacía y era muy importante para los civiles que participan del golpe, que lo instigan, que tal vez participan de la planificación en general, dijéramos, en el pasado, los que participaban en la construcción del ladrillo y otros, dijéramos, es decir, Jaime Guzmán y una serie de otras personalidades están muy preocupadas de que la dictadura justifique en lo posible, en todos los ámbitos, su existencia, incluso, y por supuesto ahora su prolongación, ¿no? Y por lo tanto, ahí se entiende, por ejemplo, que enviaran no solo embajadores culturales, musicales, como los Guasos Quincheros, sino que embajadores entre juristas, una comisión de juristas, a explicar en Europa y en otras, digamos, la razón del golpe militar, ¿no? Y entonces, por lo tanto, estos elementos que tú mencionas yo creo que son efectivamente una visibilización de esas operaciones que están ocurriendo, ¿no? Y que el lenguaje exhibe en el fondo las operaciones de transformaciones de conceptualización que están detrás de la institucionalización de la dictadura. Hay que acordarse en particular del rol que le cae, no es el único, pero bueno, fue muy relevante el rol que le ocupó a Jaime Guzmán en estas operaciones, y Jaime Guzmán bebió mucho de también las operaciones que el propio franquismo hizo desde las prerrogativas de la teoría política para poder institucionalizarse, ¿no? Y creo, entre paréntesis, que probablemente la aceptación que tuvo Sosa para entrevistar, digamos, por Pinochet y los demás generales para ser entrevistados, tiene que ver porque era español y había un vínculo, el régimen chileno sentía un vínculo especial
con el franquismo, ¿no? Como se nota en el mismo documental. Yo creo que estos elementos que tú mencionas tienen que ver con eso. Yo por lo menos lo vería desde esa perspectiva. No es la única, probablemente también tiene que ver con la propia condición del sujeto que está expresando las ideas. Pero yo trascendería de la condición del entrevistado en particular o sus limitaciones y sus estrategias propias, y entraría también en la lectura del nivel, te fijas, del subtexto de las transformaciones teórico-políticas que está produciendo los asesores, ¿no? Ya no solo para justificar el golpe, sino que ahora ya estamos en el momento de tener que justificar teórico-políticamente la institucionalización del Estado, ¿no? Y eso yo creo que se nota, ¿no? En este tipo de conceptos como democracia autoritaria, etcétera, ¿no? Me gustaría hacer una última pregunta para ambos, antes de pasar a algunos comentarios también que nos ha dejado la gente que nos está viendo. Y esta última pregunta tiene que ver un poco con el rótulo que nosotros le hemos puesto a este ciclo, que se llama Cronologías del Presente, y que de alguna forma tiene también la intención de poder cuestionar un poco a estos periodos a los cuales nos estamos refiriendo desde nuestro propio presente. Entonces, en esa perspectiva me gustaría preguntarle a ambos, ya que justamente Isabel venía hablando de estos fenómenos como una transformación social, política, histórica, y no solamente como algo aislado de sujetos individuales. Me gustaría preguntarles también cómo podemos pensar la construcción cultural de Chile desde esta época de los 70 hasta el día de hoy, es decir, la concepción que tenemos hoy en día de lo social, de la política, de la misma universidad, que en este caso nosotros estamos realizando esta actividad al interior de una universidad que obviamente no fue indiferente a estrategias y maniobras de la dictadura también en estos años. Entonces, creo que no siempre se habla de esta parte, pero me parece que es un poco, que es relevante en el fondo para pensar sobre la concepción actual que tenemos de la misma universidad, en fin, mucho descontento social con las instituciones, muchos roces de ese tipo o muchas apreciaciones que de pronto pueden también responder a un proceso mucho más amplio, a una transformación macro, como decía Isabel. Entonces me gustaría preguntarles un poco por eso, por cómo podemos vislumbrar hoy en día espacios como la universidad o como la política a raíz de estos procesos. ¿Qué parta Luis? Para intercambiar. A ver. O sea, yo creo que uno de los legados importantes de la dictadura es implementar un modelo tanto económico como cultural que es el neoliberalismo y que sigue hasta el día de hoy, aun cuando hay un proceso constituyente que parece que está medio fragmentándose, parece, no lo sé. Ese es como el gran legado. Y bueno, esto yo lo aprendí con Isabel. De hecho, todas estas cosas yo las sé por Isabel y ella es como la gran maestra de todo esto, ¿no? El neoliberalismo sea un proceso cultural tiene más bien que ver con algo que nosotros hacemos en nuestros hábitos y prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, cuando tú, Valentina, nos planteas esta inquietud, también tiene que ver con que habitamos el neoliberalismo. No tenemos una conciencia cuando uno va a hacer tal cosa o qué sé yo, de que esto sí, esto no. No, es algo que lo hacemos. De hecho, el neoliberalismo es tan laxo que permite un disenso controlado, ¿no? Entonces, por lo mismo creo que hay ahí un elemento que nosotros habitamos y que tenemos más bien como que subvertirlo, lo cual no es fácil en términos culturales, ¿no? No tiene que ver solamente con que el día vamos a una plaza y encontramos un busto de Bernardo Higgins, no, o sea, no tiene que ver con la imaginería, sino que tiene que ver con hábitos y prácticas. Por ahí yo creo que hay que plantearse también cuál es el rol de la imagen, ¿no? Por eso el ejercicio de pensar la ética del documentalista de una película como esta, pero también cómo es aplicable a hoy con todos los elementos contextuales que hay mediante, ¿no? Hoy día puede ser súper legítimo engañar a una persona documentada con un fin mayor, un fin comercial, un fin, etcétera, ¿no?
Y creo que ese tipo de valores que son normados y que son aceptados, tolerados muchas veces inconscientemente, es algo que hay que también releer. Lo mismo, la situación de subdesarrollo en el que enfrascan a las universidades estatales, por causas además del que el mismo Estado las precariza, ¿no? Que es como una cuestión paradójica, tristemente paradójica, y que eso sea normal, ¿no? Que las universidades sean unos meros prestadores de servicios con el objetivo de alimentar el mercado con saberes e innovaciones, ¿no? Las economías creativas, ¿no? O sea, conceptos que están muy fuertemente arraigados, sobre todo en el medio audiovisual y en el medio de las artes en general. Entonces creo que hay muchos elementos que repensar, de replantear, para principalmente tomar conciencia dónde están estos elementos culturales que provienen del neoliberalismo y también de un neoliberalismo al cual muchos sectores de derecha han tomado distancia y como que los proscriben, ¿no? O sea, sectores de derecha que hoy día se declaran anticapitalistas, abiertamente, ¿no? Creo que por ahí hay que pensar, y posiblemente yo me siento muy beneficiado de que la Universidad de Chile abra estos espacios de pensamiento. O sea, hoy día el pensamiento es algo que está como en crisis, pero nosotros como que lo estamos un poco trasladando a que esa crisis sea una oportunidad también de abrir nuevas lecturas sobre nuestra memoria, sobre nuestra historia, pero sobre todo el presente, ¿no? Cómo construir. Bueno, por mi parte yo coincido absolutamente con lo que dice Luis. Eh, y agrego, por ejemplo, a propósito de las transformaciones que él menciona y el efecto que tiene la enorme transformación sobre el modelo de gestión o de relación del Estado y de la sociedad que se representaba a través del Estado con la cultura y las artes, con el tema del autofinanciamiento, por ejemplo. La proyección del modelo de autofinanciamiento y de concursos, dijéramos, cada vez con presupuestos más mezquinos en todo caso, y que se proyectan hasta el día de hoy a través de Fondart, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no es algo que yo creo que haya que cancelar de la manera, dijéramos, de raíz, pero sí hay que repensar el modelo, dijéramos, no porque Fondart de por sí sea necesariamente una mala estrategia, sino porque no puede ser la única estrategia de relación que establezca el Estado, dijéramos, que se supone que es el representante de la sociedad chilena, con sus artistas y con sus trabajadores de la cultura, ¿no? En el fondo lo que estoy planteando es que esto que menciona Luis se traduce en preguntas, ¿no? La dictadura se ha prolongado a través de las preguntas que la sociedad chilena finalmente hoy en día ha decidido replantearse una vez más, pero ahora en la contingencia de la Constitución, ¿no? De la Constitución que tenemos que construir entre todos. Entonces, una pregunta que va a aparecer ahí es, ¿cómo concebimos el arte y la cultura, por ejemplo, como derecho, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es una cuestión muy concreta y que es en parte una pregunta que la dictadura nos proyecta, ¿no? Lo que decía Luis también, ¿qué tipo de universidad queremos? O por lo menos, ¿qué queremos que sea las universidades estatales, dijeron, en esta relación que el Estado, como representante de la sociedad, tiene con la cultura, con la construcción de un proyecto nacional, cultural, en el sentido, quiero decir, de una oferta, de acceso, etcétera, no en el sentido de un proyecto dirigista, ni mucho menos, ¿no? Pero las preguntas también se pueden pensar desde la perspectiva de esto de que yo le llamaba la transformación de las subjetividades, ¿no? Es decir, se produjo una destrucción del tejido social preexistente, que sobre todo se expresaba a través de las organizaciones sociales del partido, del equipo de fútbol, etcétera. Eso se fue reconstruyendo durante el 80, pero hoy en día uno podría plantearse la pregunta si espera que el tejido social siga reconstruyéndose, sobre todo a partir de las relaciones, o sea, de las redes sociales, por ejemplo, que parecen ocupar un rol fundamental en la reconstrucción del tejido social, pero que tienen las limitaciones que tiene también, ¿no? Entonces, hay toda una transformación tecnológica que se ha acelerado mucho después de los 90, pero que también tiene algunas raíces en los 80 y en los 70. No hay que olvidar, por ejemplo, que hay un ciclo tecnológico que se inicia su transformación justo cuando estaba políticamente la dictadura instalada en Chile, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la hegemonía, la difusión y la hegemonía de la televisión,
por ejemplo, en el pauteo cultural, dijéramos, de la vida chilena, incluso de la vida social de los chilenos, ¿no? La gente establecía sus pautas cotidianas, a lo mejor organizadas según la televisión, el horario de las noticias, el horario de la novela, ¿se fijan? Hoy es en función del matinal, etc. Hay una serie de transformaciones que ocurrieron desde la dictadura, que se han seguido o transformando o reorientando, y que prolongan preguntas que en el fondo creo yo que se proyectan desde ahí, y que hoy tenemos la oportunidad sin duda de revisar, ¿no? Así que creo que, bueno, yo lo vería así. Uh-huh. Bueno, voy a leer aquí una pregunta que nos hace Richard González en los comentarios. Dice, ¿promover una figura de sí mismos o la evidencia del carácter tradicional elitista cristiano-católica de la élite de las Fuerzas Armadas? De ello, el clivaje ideal real como proyecto de sociedad nacional para Chile. ¿Su estética lo evidencia? No sé si se entiende la pregunta. En el fondo, ¿es promover una figura de sí mismos en el caso de este documental? ¿O esto es la evidencia del carácter tradicional, elitista, cristiano-católica? Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Sin duda que hay una preocupación de los generales, son los comandantes, son los generales, dijéramos, de las respectivas fuerzas de orden y de carabineros, por lo tanto, de las Fuerzas Armadas, digamos, de carabineros, por lo tanto, tienen que exhibir, digamos, que están a la altura del cargo que ocupan, ¿no? Y por lo tanto tienen que legitimarse de manera personal. Y esto es importante porque hasta donde se podría saber, los generales, alguno como Lee, aparentemente le habría disputado el liderazgo a Pinochet. Por lo tanto, aquí hay un factor personal que está en juego. ¿Se fijan? Es decir, hay problemas personales que están en juego, hay disputas de liderazgos, alianzas, contraalianzas, etcétera. No es un factor menor, dijéramos, ¿no? El rol de los sujetos. Sin embargo, también creo que la pregunta tiene sentido, o sea, tiene sentido la hipótesis que conlleva la pregunta, en cuanto efectivamente también hay una exhibición de un etos, ¿ah? De una cierta identidad, que es lo que es bien visto, ¿no? Lo que se asume como lo bien visto, lo bien considerado en las élites efectivamente de la oficialidad. Y donde se supone que los sujetos, sobre todo especialmente en ciertas élites, como la Marina, por ejemplo, de la que podría dar un poquito más de ejemplo, pero en la Marina y la Fuerza Aérea también un poco, se nota la preocupación, digamos, por ser sujetos no solo que saben de lo militar, sino que ser sujetos que saben que se pueden mover en el capital cultural de lo que se llama, y de lo que en el minuto es bien apreciado como la alta cultura, ¿no? Entonces son sujetos que saben de ópera, o tienen que ser sujetos que saben de ópera, de cultura europea, ¿se fijan? Es decir, como de lo que antes se denominaba cultura universal, etcétera, y tienen que mostrar, digamos, conocimientos en ello. Sin embargo, porque Mendoza también hace un elemento ahí, él pone, por ejemplo, cuando le piden poner música, él pone la tonada Si vas para Chile, ¿no? Y eso también me parece que es un guiño con otro sedimento y sustrato cultural que es muy importante en las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con la cultura tradicional folclórica también, cierta tradición folclórica, por supuesto, que no es la nueva canción chilena, evidentemente, sino que es más bien la tonada, la banda, etcétera, ¿no? Pero eso también es muy decidor, dijéramos, las piezas que escogen, ¿no? Las piezas que ellos escogen. Yo creo que hay un poco de ambos factores. Uh-huh. Tenemos otra pregunta de Olga Lobo. Dice, hola, muy gracias por la exhibición de la charla. ¿Se sabe la estrategia de Versosa para convencerlos a aceptar las entrevistas? O sea, ¿para qué pensaban ellos que eran estas entrevistas? ¿Las imágenes de las entrevistas fueron difundidas en alguna parte en la época? Muchas gracias. Bueno, hablamos un poquito de esto al comienzo. Yo señalaba que esto, la finalidad con la cual se vino a grabar esto era precisamente para realizar documentales que se iban a exhibir en la televisión francesa. Con ese objetivo fueron filmados. En la película en sí no queda tan claro el momento, creo, en que se accede a
a estas entrevistas. Por lo menos vemos en una parte que se plantean todas las dificultades que hay. Después vemos esta estrategia que usa Versosa, que junto a su equipo es llegar por otro lado a las bases chilenas en la Antártica y como allí en el fondo esperar a que apareciera Pinochet y ahí acercarse. Hasta donde yo recuerdo no está 100% eso claro en la película, de qué fue específicamente lo que allí se dijo para que se diera. Y bueno, y también Isabel había hecho una mención a algo de esto, ¿no? De, de que posiblemente este vínculo con el franquismo era algo que quizás a ellos les jugó un poco a favor o que ellos quizás utilizaron estratégicamente a favor para mostrarse como periodistas inofensivos que de cierta forma estaban más a favor de ellos que en plan de cuestionamiento. Eso es por lo menos lo que mencionó Isabel. No sé si quieres agregar algo, Isabel, sobre eso o si tienes más No, detalles sobre esta respuesta. Yo lo mismo que tú comentas. Luis a lo mejor podría, si él tiene más antecedentes, yo lo que tú dices. Exactamente lo mismo. Bien, tengo los mismos antecedentes. Claro, sí, es un poco lo que habíamos comentado también. Sí. Bueno, hay otro comentario de Alejandro de la Fuente, dice algo que mencionó Isabel, la hegemonía de la televisión. ¿Creen que ha marcado de alguna manera la forma en que se produce y recepciona el audiovisual actualmente? Ahí Luis yo creo que podría explayarse, que domina más el tema. Sí. Bueno, lo que pasa es que el cine y la televisión son muy distintos. El cine es masivo, uno va a la sala de cine y está reunido con mucha gente en un espacio público, ¿no? Por tanto, cuando la dictadura asume, una de las primeras cosas que implementa como política es la clausura del espacio público. Y por ende, potenciar la televisión se transforma en una herramienta cultural política súper importante, tanto por impulsar esta idea moderna de que la gente adquiera nuevas tecnologías, pero también porque eso es una forma de control, porque nosotros vemos televisión en la intimidad de nuestros hogares, ¿no? Sumado a eso al toque de queda y una serie de otros elementos, fue uno de los campos culturales más importantes de desarrollo de la dictadura. Por eso no es tan extraño que se fomentara también la introducción del color, de la televisión en color, ¿no? Son todos estos dispositivos, herramientas, mecanismos que tienden a que la televisión se transforme como en un nuevo espacio moderno sobre el cual gire la relación de las comunidades y la imagen en movimiento. Por eso el cine, de cierta forma, siempre fue un poco desplazado por la dictadura, pero también porque nunca hubo un plan o un proyecto claro de qué hacer, digamos. Ellos tuvieron muchos problemas cuando asume la Junta, digamos, porque heredan una serie de cosas que aparentemente no tenían tan dimensionados que tenían que también hacerse cargo de ellas. Entre eso, las universidades, entre esos Chile Films, los estudios estatales, ¿no? Y cuando digo las universidades, estoy puntualmente pensando en que casi todos los canales eran universitarios, pues el canal de nuestra Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica, más el canal de Televisión Nacional que es estatal también. Entonces, tuvieron que hacerse cargo de varias cosas y eso creo que lo supieron resolver en términos bien eficaces, ¿no? El control de la información, el direccionamiento de la información estaba dado por los noticieros centrales, los programas de entretención que muchas veces se utilizaban para desviar la atención de algunos elementos contingentes que no querían ser puestos en escena, pero también por la exhibición de algunos contenidos audiovisuales como películas o qué sé yo, que estaban en directa sintonía o eran producidas directamente por la dictadura. Más que mostrarlas en salas de cine, se mostraban por la dictadura. Y no podemos tampoco esquivar de que hay una generación entera que se formó con la cultura de la televisión de la dictadura. O sea, cuando yo hoy día digo, bueno, la televisión de la dictadura, no quiero decir que todos sean proclives a la dictadura, sino que estoy como simplificando algo que tiene que ver con el contexto epocal. Claro. Yo tampoco soy como de ver las cosas en blanco y negro. Esto es lo bueno, esto es lo malo, como que me parece que es muy restrictivo y como que impide ver como problemas culturales que son un poco más espesos, ¿no?
Y en ese caso creo que hay una producción televisiva súper importante en términos problemáticos, pero también en términos de calidad. O sea, ahí también se hizo televisión de mucha calidad, ¿no? La pregunta era particularmente cómo eso condicionó ciertas, no recuerdo cuál fue el término que usó la persona que preguntó. ¿Lo tienes tú más ahí a mano? Fue a propósito de la hegemonía de la televisión, que es algo que mencionó, una frase que mencionó Isabel. Y claro, la pregunta es, ¿creen que ha marcado de alguna manera la forma en que se produce y recepciona el audiovisual actualmente? Ah, claro, eso ya es más difícil de corroborar. Yo no tendría como herramientas o indicadores para decir cómo eso condicionó esto otro. Pero sí, abiertamente señalar que hubo generaciones enteras que se formaron con esa cultura visual. Lo mismo que con la cultura visual de los videoclubs, ¿no? Y que no es la cultura visual de ir a la sala de cine, que era muy propio de la generación anterior, donde, lo decía el profesor Eduardo Santa Cruz una vez, un estudiante que haga la cimarra en los años 50 y que esté medio desinformado y se colaba a alguna sala de cine, por sorpresa se podría encontrar con que están dando Ladrón de Bicicleta. O sea, ese era el tipo de espacio de las salas de cine que había en Chile en esos años, ¿no? Hoy día un estudiante que hace la cimarra no va a la sala de cine, primero que todo. Y luego, si fuese, se va a encontrar con Avengers o con, no sé, no está esa, comillas, oferta cultural que sí existió de manera muy republicana en el Chile pre-golpes, ¿no? Entonces creo que es muy difícil cuantificar cómo influyó la cultura visual de la televisión o de los videoclubs en la producción audiovisual contemporánea. Eh, Porque también creo que la producción audiovisual contemporánea está marcada por la cultura digital, o sea, por la descarga de películas, la globalización, o sea, una serie de El otros. cable también, claro. Cable, la introducción del cable que arrastra consigo programas de videoclips, o sea, otras visualidades que son completamente nuevas para Chile o que eran vistas como en términos más extranjerizantes, que se empiezan a introducir con programas que se daban en los años 80, Motoscopio musical, creo que se llama algo así, fueron de los pioneros en introducir el videoclip. Pero claro, el cable es muy importante para ampliar también esa Más, cultura. claro. Lo mencionaba, perdón, cortito, que se instala, digamos, en los 80 la posibilidad del VHS, o sea, de ir a arrendar películas, que era algo que yo alcancé a hacer. Yo soy educada por la televisión que tú mencionas. Y luego, bueno, el cable coopera nuevamente con prolongar la vida de la televisión, dijera, ¿no? Todo lo que tú mencionas. Tiene que ver con los ciclos tecnológicos, ¿no? Que tú mencionas. Yo quería solo agregar a todo lo que dice Luis, que la televisión también era un índice de bienestar. Se medía como un aparato que indicaba, es como la nueva lavadora, dijéramos, ¿no? Era un índice de bienestar que demostraba al régimen que la población chilena estaba mejor, ¿no? Y de hecho, en algunas declaraciones por ahí, recuerdo haber leído que se le prometía que en algún determinado año todo chileno iba a tener una televisión en su casa o una bicicleta, se fijan, es decir, era como índices de bienestar, ¿no? Entonces tiene que ver también con todas las transformaciones del espacio público que menciona Luis, y con las transformaciones económicas que están ocurriendo, algunas de ellas también orientadas desde el propio régimen, ¿no? Solo eso, perdón, para agregarle. Sí, un dato es que no recuerdo si fue Pinochet o otro integrante de la Junta, creo que fue Pinochet que prometió abiertamente en prensa que uno de no sé cuántos chilenos iba a tener televisión. Sí, En, creo que fue Pinochet, no me acuerdo ahora, pero sí, es y probable, sí. además se cumplió con creces. Hoy día además no solamente hay un televisor por casa, sino que hay como dos o tres televisores por casa y andamos cargando los nuevos televisores en nuestros bolsillos, los celulares, ¿no? Entonces, de Claro. cierta forma la Junta cumplió, ¿no? Claro, claro, hay que decir que las transformaciones económicas realmente que hicieron accesible el crédito y el endeudamiento para la adquisición de este tipo de bienes ocurre posteriormente a la dictadura, pero es la dictadura la que inicia efectivamente, como bien dice Luis, las transformaciones del modelo económico, ¿no? Que se van a proyectar en la postdictadura, que no se van a transformar, o sea, que se va a prolongar ese modelo económico, ¿no? Se va a cumplir, dijéramos, realmente después, ¿no? Con la concertación. Eso es lo que quiero decir.
Acá hay una última pregunta que también retoma algo que estaba planteando Isabel, que es de Nader Cabezas. Dice, lo que plantea Isabel respecto a las raíces del proyecto dictatorial en la subjetividad y cómo este afecta al proceso constitucional es un problema hegemónico. ¿Cómo nos posicionamos respecto a eso? Bueno, no sé si es algo que podamos contestar así de manera tan cerrada, pero no sé si de pronto se puede dar una perspectiva por esa línea. Isabel, no sé si tú quizás... Uy, bueno, no quisiera posicionarme, o sea, quisiera posicionarme desde el ejercicio en el que fuimos invitados aquí, ¿no? Y me parece justamente que es una manera de posicionarse desde los lugares donde cada uno puede contribuir, digamos, con mayor seriedad, con mayor, más allá, digamos, de los otros elementos personales, dijéramos, los otros espacios de acción que cada uno tenga, ¿no? Pero a mí me parece que la labor de reflexión crítica es una tarea fundamental, que no es sustituible eh, por, por todas otras actividades que también son muy necesarias, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la labor del análisis de la imagen de la que mencionaba Luis, o del análisis histórico, a mí me parece que cumplen un rol fundamental. Yo creo que uno de los problemas que uno que tiene, y que mucha gente es consciente, porque uno lo lee en las redes sociales, hasta en los memes, y que se reclama permanentemente, es la desmemoria, ¿no? Somos sujetos de memoria corta, dijéramos. Bueno, y justamente ahí la labor de los trabajadores de la cultura, de los intelectuales, de los profesores, en fin, o de la gente que se da cita en este tipo de área de trabajo, me parece que es también seguir cuestionando, seguir planteando la pregunta, seguir planteando o haciéndose las preguntas, y también seguir, dijéramos, arriesgando respuestas, ¿no? Dijéramos, en la medida de lo que se puede. Y entonces, claro, estudiar y reflexionar y hacer este tipo de ejercicios, digamos, que me parece súper interesante que está haciendo la Cineteca, y que en realidad no es el único, es un ejercicio que yo veo muy de mucha variedad, digamos, tiene mucho tipo de trabajo. Me parece fundamental, ¿no? Cuestionarse la cultura visual, por ejemplo, ¿no? La memoria visual de un país. Yo creo que son cuestiones que pudieran parecer como secundarias, eh, como poco cercanas a lo contingente, pero si uno lo mira, digamos, desde esta perspectiva, no lo son tanto. ¿Ah? Entonces creo que sí cumplen una labor, un aporte, dijéramos, visto en el horizonte que nos plantea la persona que interroga, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en realidad con esta toma de posición, que por lo demás no es algo que se haga solo ni que se haga de manera tan fácil, requiere también un trabajo, y yo creo que en la medida que contribuyamos a ampliar un poco las líneas de análisis o de aproximación a estos temas, creo que eso ya es bastante importante. En este caso es justamente lo que tratábamos de hacer, ¿verdad? Tratar de abrir esta discusión desde la perspectiva histórica, desde también el análisis cinematográfico y de visualidades a partir de un documental que quizás para mucha gente no es grato de ver, pero que por lo menos vale la pena, digamos, que nos podamos aproximar a eso y abrir una reflexión ahí. Yo creo que eso también no es menor, coincido mucho con lo que dice Isabel. Bueno, no sé si Luis quieres agregar algo o alguno de ustedes quiere agregar algo antes de que cerremos esta jornada de diálogo, que ha estado bastante nutritiva y también muy extensa, pero no sé si quieren redondear alguna cosa que haya quedado un poco pendiente. Sí, yo más bien reiterar nuestros agradecimientos a Isabel. Estamos haciendo estas jornadas como parte de un proyecto de investigación que tiene como objetivo repensar los archivos audiovisuales desde varias disciplinas y romper con una cierta romantización del patrimonio audiovisual como algo pasado, bonito y, por cierto, como encapsulado en el tiempo. Esta película a pesar de que es súper provocadora en términos y estimulante en términos intelectuales, es una película muy pocas veces vista, proyectada, no sé por qué, la verdad. Por eso también quisimos traerla, no con fines de armar caricaturas o nada, sino que para pensarla, y es un poco lo mismo que Isabel estaba recién mencionando, y por eso eh, para nosotros es súper estimulante todas estas ideas que trae Isabel acá, y nos iluminan también en pensar el patrimonio en términos muy diversos, en términos más complejos todavía, y no caer tampoco como en esta
el consumo de las imágenes que hoy día con la pandemia y con el encierro hace que tengamos internet plagado de imágenes, pero no es sinónimo de que estemos pensando necesariamente esas imágenes. Para nosotros el objetivo es ese, traer el patrimonio al presente para pensarlo en términos críticos. Y por eso agradecer la disposición, la buena voluntad que ha tenido Isabel de querer sumarse a estos diálogos que hemos estado desarrollando. Yo solo comentar algo, repetir algo en realidad que dijo Luis, y que me parece fundamental. Yo creo que me hace muchísimo sentido cuando Luis hablaba de digamos, justamente lo que hay que hacer es reflexionar no maniqueamente. Y a mí me parece que eso es fundamental, ¿no? Es decir, hay que eludir el facilismo, hay que eludir la caricaturización, el pensamiento maniqueo, la simplificación de lo que uno no entiende, de lo que uno no le gusta, o de las ideas que no compartes necesariamente. Hay que pensarlas con rigor, hay que conocerlas, y hay que, como dice Luis, también pensar las imágenes, pensar las ideas, y decodificar, descifrar eso, ¿no? Esa es una cuestión fundamental. Y yo creo que no siempre tenemos la posibilidad o tenemos las herramientas para hacerlo. No siempre los medios en los que nos movemos, incluyo la televisión, incluyo las redes sociales también, valoran el pensamiento que se detiene. Cuando digo que se detiene me refiero valoran que al sujeto que se detiene antes de reaccionar rápido y que se detiene a hilar más fino. Muchas veces me da la impresión que se premia lo contrario, que se premia a veces la reacción rápida, y que se premia, digamos, también lo maniqueo. Y eso me parece súper peligroso, muy peligroso. Y yo creo que justamente contra eso es lo que hay que estar permanentemente en guardia, ¿no? Y entonces a mí me pareció muy fundamental que lo mencionara Luis y quería rescatarlo. Así que bueno, nada, agradecer la invitación, aprendí y lo pasé muy bien. Muchas gracias también a Isabel, a ti por aceptar ser parte de esta actividad. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión, que vieron la película, que también conectan y tienen apertura a estas actividades que nosotros planificamos, porque en el fondo el sentido de que hagamos esto es que precisamente haya gente que lo recepcione, que le sirva, que lo piense, que lo comente y que sea parte de esto. Al final no es algo que hacemos para nosotros mismos, sino también la idea justamente ampliar esto cada vez más con estas jornadas de diálogo, con el Cine Club también que hacemos habitualmente, que vamos a también luego tener noticias en nuestras redes sociales sobre eso. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que fueron parte de esta transmisión, a quienes colaboraron, comentaron, algunos saludos que habían también por ahí. Muchas gracias a Isabel nuevamente, mil gracias por ser parte de esta actividad y por aportar también con un trabajo de investigación que Isabel ha venido realizando hace mucho rato, ha publicado muchos artículos también respecto a este tema y a temas afines, digamos, están disponibles en la web por ahí si es que alguien quiere leerlos, yo lo recomiendo muchísimo. Y creo que, claro, ampliar las perspectivas siempre es muy importante, así que en la medida que podamos contribuir a eso, yo creo que es algo que vale mucho la pena. Les quiero dejar la invitación para la cuarta y última sesión que vamos a tener de estas jornadas de diálogos, que va a ser el jueves 15 de abril, en 2 semanas más, a las 7 de la tarde, y en esa ocasión vamos a estar centrándonos en el periodo de la famosa transición, junto al profesor, filósofo y doctor en literatura Sergio Rojas, que él también ha colaborado con nosotros en muchas actividades que hemos realizado. Es un gran invitado también, así que está ahí la invitación para que ustedes se sumen a esa transmisión que vamos a hacer en 2 semanas más. La película para esa ocasión va a ser Chile en Transición y vamos a estar difundiéndola en nuestras redes sociales de la Cineteca de la Universidad de Chile, así que para que estén ahí atentos y atentas a nuestras novedades. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos en una próxima ocasión. Y bueno, gracias también a Isabel y a Luis por aportar a esta jornada. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.